hablando sobre eso. Ya, y en esto, como les dije aquí delante recién, en este que estábamos viendo, estaban estos tipos de textos que ustedes han visto en diferentes libros. Todos ustedes conocen los cuentos, el corto, la novela, el largo. La obra de teatro, ¿cómo se escribe la obra de teatro? Uno de Batman acá, Batman. Chiquillo, ¿alguien sabe cómo sabe usted que están frente a una obra de teatro? Cuando, cuando leen, no cuando ven, cuando leen. ¿Cómo será eso? ¿Qué es esto? Vista previa. ¿Cómo? ¿Me escucho bien que me habla o se le quedó abierto el micrófono? ¿Cómo se darían cuenta que lo que están leyendo es para que se actúe? A ver, así, que penca, man. ¿Eh? ¿Qué es lo que hay? ¡Apaga el micrófono! Sí, alguien ahí. El micrófono. ¿Qué es lo que, cómo se, por ejemplo, ustedes leen Romeo y Julieta o Hamlet? Alguien me puso Hamlet, no sé si este curso u otro, pero que esas son obras dramáticas que van a ser obras de teatro cuando se lleven a un escenario. Pero ¿cómo se dan cuenta que es una obra de teatro? Así solamente al mirarla. ¿Tiene guiones? Tiene guiones, ¿sí? Y también tiene los nombres de los personajes. ¿No se han fijado? Que de pronto lo tienen marcado incluso con negrita, dicen Juan, 2 puntos con el guión puede ser, y lo que dice Juan, lo que dice María, lo que dice Juan, lo que dice María. Y ahí uno se fija que no es un cuento, no es una novela, no es un poema, porque un poema, ¿cómo se escribe un poema? ¿Cómo saben que están enfrente de un poema ustedes, chiquillos? O una canción. ¿Cómo saben que están frente a una canción? Cuando leen. ¿Cómo se escribe igual que el cuento? ¿En párrafo o en qué? ¿En qué? Por ahí va, pero no es la palabra párrafo, pero por ahí va. ¿Cómo escriben? ¿Qué es lo que tiene? ¿Tiene un poema? ¿Tiene? ¿O una canción? ¿Tiene? ¿Quién me habló aquí, chiquillo? ¿Alguno de ustedes? El profe que voy a leer no está disponible en la página. ¿Quién me habló? ¿Alguien de ustedes? Que no tengo, no sé quién me habló. Me puso ahí un mensaje, pero no le puso nombre. ¿Ya? No le puso nombre, me tiene que decir el nombre. Ah, Fabián. Ya, Fabián. Lo voy a revisar yo y te comento después, ¿ya? ¿Qué es lo que falta? Por si podemos buscar otro o te digo cómo bajarlo. Ya, pues dígame, ¿cómo se escribe un poema? A ver, ¿qué es lo que hay en una historieta? ¿Cómo saben que hay una historieta? Ya, pues, participen, chiquillos. ¿Qué tiene una historieta? ¿O qué tiene un cómics? Que es lo mismo. Como globito, así que ponen las letras, algo así, ¿o no? Exacto, pues, eso mismo. Tienen globitos, tienen, ¿no es cierto?, los dibujos, etcétera, y uno se va mirando y sabe al tiro que es un cómic o una historieta, pues. Lo mismo una carta, ustedes saben cuándo es una carta o cuándo es una receta.
uno se da cuenta porque tiene los ingredientes, tiene después la forma de la preparación, tiene esa forma, entonces ustedes al mirarlo, que es un texto chiquillo, si aquí no van a leer solamente textos que sean así sumamente formales y que sean de una, no, cualquier tipo de texto, desde una historieta hasta una definición o un cuento, una entrevista, ustedes tienen que tener la capacidad de reconocer todos los tipos de texto y verlo, de lo que sean los más serios, los más que son para los decretos, las leyes, todas esas cosas que son de un alto nivel, digamos, de gobierno, hasta los más propios de nosotros, que todos ustedes alguna vez han escrito un mini cuento, como escribíamos nosotros, o una canción, o ven a algunos le encantan las mangas, algunos aquí del curso van a leer algunas mangas que están incluso ahí en la biblioteca. Y ustedes saben qué son esos. Mira, por ejemplo, el texto narrativo tiene que tener un inicio, un nudo y un desenlace o un desarrollo. El inicio donde ocurre la historia, cuando ocurre, quién o quiénes son los personajes, después en el desarrollo qué ocurrió, cómo reaccionaron, ¿no es cierto?, qué hicieron y el final. Esa es la forma de cómo debería tener, no exactamente ahí, pero todo lo que ustedes, la mayoría de ustedes eligió textos narrativos, los que van a presentar y tienen esta forma, que tienen un inicio, un desarrollo y finalmente un desenlace. En el texto instructivo, cómo hacer algo, por ejemplo, cómo, ¿no es cierto?, poner una batería a un auto. Entonces te van a poner el título antes de ver el tutorial, ¿no es cierto? Te van a decir las listas de materiales, el destornillador, el destornillador, la batería, no sé qué otra, un tester, supongamos que se necesita para saber si hay electricidad. Te puede poner ilustraciones y el paso 1, desconecte, conecte, te tiene que decir, y ustedes lo reconocen porque tiene esa forma, y te puede poner arriba, ya ponerte arriba solamente materiales, las ilustraciones que no te va a poner el título, pero te va a poner después instrucciones o paso a paso, te puede poner de diferentes maneras, ustedes saben que está en un texto instructivo. En un poema, como yo preguntaba adelante, ¿han leído más de alguna vez un poema o una canción que tiene el título? La estrofa es un grupo de versos y el verso es cada línea. Cada línea es un verso. Entonces sabemos que ese es un poema. El texto poético de la canción es lo mismo, chiquillos. Las canciones sí, lo único que en los poemas también hay a veces poesías que repiten ciertas estrofas, pero en las canciones se da con mayor, es mucho más común que tengan coros, y ustedes ven que hay una estrofa, un coro, una estrofa, después el coro de nuevo, y tienen título, no hay canción que no tenga título, y está escrita de la misma manera que el poema. La única diferencia, diría yo, que le podríamos dar entre canción y poema es el tema del coro, porque no todos los poemas tienen coro, aunque tampoco todas las canciones tienen coro, pero la gran mayoría sí de las canciones tienen coro, parte que se repite. El texto descriptivo tiene que tener un título, una imagen, características y cualidades. Cuando, como semejanza y diferencia, por ejemplo, en los textos de biología, muchos le van a dar este texto descriptivo si les ven la célula animal y la célula vegetal. Por un lado pueden poner un cuadrito y ponen por un lado eso y por el otro lado este otro. El informativo, como las noticias. Puede ir el título, arriba, aquí no lo pusimos, pero sobre el título hay uno que se llama epígrafe, porque epi, como les comentaba la otra vez cuando hablábamos de epi, no sé en qué palabra, epi significa sobre, por ejemplo, epidermis, en la piel que está más en la superficie. Epígrafe también está sobre el título, y después está la noticia que tiene que tener estas preguntas como mínimo, el qué ocurrió, dónde, cuándo, cómo y por qué. Y muchas de las noticias, aunque no es obligatorio, van con imágenes. La gran mayoría, mitad y mitad. La mitad va con imágenes y la otra mitad va sin imágenes. Pero las preguntas sí tienen que ir sí o sí. Después el afiche, el afiche que puede ir una frase breve, una imagen, datos del producto, todo esto son cuando son productos publicitarios, perdón. Productos publicitarios
tienen esta, ¿no es cierto?, esta figura. A veces yo le he dicho, por ejemplo, hay marcas como la Benetton, no me acuerdo cuál otra, Zara parece, que de repente ponen solamente la letra y la Benetton el color, y con eso todo el mundo la reconoce. Coca-Cola, por ejemplo, tiene la Coca-Cola escrita en mano escrita, con sus colores típicos, que el rojo y todo el mundo, el rojo con el negro, que todo el mundo reconoce que ese es un afiche de ese producto. Se van apropiando de pronto las marcas de ciertos formatos que lo hacen que a uno se le quede como información subliminal, que queden en nuestra mente. Y así usted reconoce inmediato que es un afiche, pero hay miles, millones de afiches que tienen diferentes características. Y la mayoría tiene frases breves, imagen, datos. Y por ejemplo, en un texto instructivo que puede ser una receta, usted aquí identifica la finalidad del texto. ¿Para qué se utiliza este texto? Aquí esto se utiliza para preparar una ensalada de fruta. Qué rico, ¿no es cierto, chiquillos? Qué rico una ensalada de fruta, que sean frutillas, plátanos, arándanos, oh, qué rico. Después, identifica la estructura del texto. ¿Qué tiene? Tiene que tener, por ejemplo, ensalada de fruta o tutti frutti. De esa manera le pueden poner la lista de materiales o ingredientes, que es plátano, que tiene ahí más, frutilla, arándano. ¿Qué más puede tener? Parece que tiene melón. Ese es como melón. Ya, lo que tiene que es como un tutti frutti de verano. Y después viene la preparación, ¿no es cierto? Y puede tener, la mayoría tiene fotografías de cómo yo todos los días le echo, yo tengo, por ejemplo, compro La Estrella, ya, este diario que llega todos los días porque es de la región, pero aquí La Estrella es como más como es de región y es de acá, no tiene tanto material. Y en la noche siempre he hecho una miradita a las últimas noticias, y en las últimas noticias siempre aparece hacia el final una noticia, y la mayoría de las veces son de cosas así dulces, ricas, muy ricas. De cosas dulces yo las miro nomás, yo no las hago nunca. Pero bueno, en esa receta inmediatamente la reconozco, que ahí llegué a la receta, porque tiene las imágenes, y algunos ponen las imágenes del paso a paso. Y ahí en la última noticia ponen la imagen de cómo se echan los primeros ingredientes, pues cómo se bate, cómo se mete al horno, etcétera. Ponen ahí uno inmediato, yo no tengo nada que reflexionar mucho, pero sé cómo está mostrado y que sé que es bastante didáctico, uno podría hacerlo, pero hay que tener como habilidades, digo yo, para alguna. Entonces, ahí no les puse una síntesis, chiquillo, pero debería haberle puesto para identificar, ¿no es cierto?, la forma. Ustedes tienen que mirar el texto, ver en las partes que se divide y decir si eso cumple con su objetivo. Cumple sí o no con su objetivo. El objetivo de dar una receta, dar una noticia, hacer un chiste, etcétera. Un cuento, si cumple el objetivo, sí o no, lo cumple o no. Reconocer en el mismo, todos estos textos que yo le nombré, jóvenes, son un tipo de comunicación, ¿ya? Y como comunicación tienen los mismos elementos que nosotros ocupamos generalmente, no generalmente, siempre, al comunicarnos, siempre a comunicarlo. Y esta es la estrategia número 2, que es reconocer la situación comunicativa del texto. En toda comunicación, aunque el texto esté escrito, chiquillos, es un tipo de comunicación, es un tipo. Nosotros entendemos comunicación como que si fuera más bien oral, pero ustedes cada vez que leen, tienen que reconocer esta situación porque están los mismos elementos. Por ejemplo, aquí hay un emisor, ¿no es cierto? El Homero, el receptor, tienen que tener un mensaje, ¿verdad? Un canal, un código y un referente, que el referente es todo lo que rodea o del tema que hablan. Eso más o menos lo conocen, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de estos elementos, chiquillos, o no? Emisor, receptor, código, canal y contexto. ¿Se acuerdan o no?
A ver, ¿quién sería el emisor acá principal en esta situación que estamos nosotros de clase? A ver si nos acordamos. Voy a dejar de compartir para preguntarle y verlo a todos. A ver, principalmente, chiquillos, ¿quién es el emisor en esta situación que estamos hoy día en clase? A ver, dígame, Isidora. ¿Quién es el emisor acá? Principal. Porque a veces cambia, pero cambia. ¿La Isidora está por ahí? Víctor. ¿Cómo fue la pregunta, profe? ¿Quién es el emisor en esta situación que ahora estamos en clases? ¿Quién es el emisor? ¿Usted o yo? Usted, principalmente yo, en este caso que hablaste tú, pero, y el receptor son ustedes, ¿verdad? ¿Y cuál es el mensaje? ¿De qué estoy hablando? ¿Alguien sabe de qué estoy hablando? Sobre cómo son los cuentos y eso. Eso, ya, bien, la forma, ¿no es cierto? De la forma que tienen los textos. De eso estoy hablando, de la forma que tienen los textos, cualquiera de ellos. ¿Cuál es el código que estoy utilizando? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuál tenemos que nosotros usar el mismo código para que nos entendamos? ¿Alguien se acuerda cuál era el código? Sí, pues, profesora. Nada, no me acuerdo. ¿No se acuerda? Ya, el código es el idioma. ¿Cuál usamos nosotros? El código del idioma y El del idioma. habla. Y nosotros es el español. Nosotros usamos el código el español, porque si yo les hablara todo esto en inglés, no entenderían, o chino, no entenderían nada. Entonces tenemos que usar un mismo código para que nos entendamos. Entonces hablamos en español. Después el código que me falta, el canal. ¿Qué canal? Aquí estamos usando un canal especial. ¿Cómo estamos haciendo las clases? Por Zoom. Por Zoom, ¿no es cierto? Ese es el canal. Por Zoom, online. Y obvio que yo uso la oralidad, ¿no es cierto? El lenguaje oral para explicarle esta materia. Ese es el canal. Y el contexto y el referente, por decirlo de alguna manera, el referente es la situación. Estamos en hoy día, 31 de mayo, a las 11 de la mañana, no, 12 del día ya. Hoy no, se acabó el plazo para subir notas. Se acabó el plazo. ¿No es cierto? A las 12 del día, en clases de lenguaje. Ese es el contexto. Y hablando sobre el tema que me dijeron ahí, la forma del texto. ¿Ya? Esos son los elementos, acuérdense. Acá, como los digo, ustedes tienen que reconocer. Avancemos. Reconocer estos elementos porque se producen siempre, siempre que alguien hable a otro, siempre que hable a alguien. Y los textos también, aunque estén escritos, le miramos la forma, pero esta segunda estrategia, tenemos que mirarle estas cosas, si es que tiene la situación. Y no solo esto, sino que también las funciones del lenguaje, porque uno ocupa distintas funciones cuando habla o escribe, ¿ya? Cuando habla o escribe ocupa distinto. Por ejemplo, la referencial, que tiene que ver con el factor del lenguaje, que es el referente. Yo, ¿no es cierto?, hablo de hechos, cosas, ideas, ahí tengo oraciones informativo, y el texto, la intención es de informar. Ahí ocupo la función. ¿Para qué ocupo el lenguaje? Para, ¿no es cierto?, para informar. Para cuando hablo de mí, el propio hablante, hablo de mí mismo, y ahí tengo este tipo de oración, admirativa, enunciativa, denunciativa, y expreso un sentimiento, o también un sentir. Me duele la cabeza, me duele el estómago, estoy feliz, estoy triste, estoy cansado, ¿no es cierto? Eso siempre expreso un sentimiento o una emoción, una forma de ver.
¿Cuál es la función conativa o apelativa? Yo le hablo a ustedes cuando les pregunto, siempre imperativa y de entonación, cuando les pregunto, a ver chiquillos, ¿quién es el emisor? Como le pregunté al Víctor, le pregunté, ¿quién es el emisor en esta situación? Y yo quiero que él me responda, que él actúe. Cada vez que la mamá le dice, oye, ciérrate la puerta, tráeme la toalla, tráeme el chaleco, no sé, cada vez que yo le pido a alguien, o cuando yo les digo, ¿qué hora es? Y ustedes me dicen, son las 12 y algo, ahí estoy pidiendo que me respondan. Y cada vez, a veces la lata es que no me responden, pues chiquillos. Pero la idea es que me respondan, ahí uso la función conativa o apelativa. Fática, el canal de comunicación son interrogaciones, repeticiones, frases hechas. Por ejemplo, siempre yo al comenzar la clase los saludo. Y esa es la función, es para empezar la clase. Los saludo. Y al final nos despedimos. Al final nos despedimos. Yo le digo chao, ustedes también me dicen chao, profe, cuídense, yo también le digo cuídense. Y ahí estamos cerrando la conversación y nos vamos todos. Esa función ahí es fática. Es fática. La poética es la que cuando usamos, ¿no es cierto?, el mensaje en forma figurada. Yo en vez de decir me duele o tengo frío, digo me muero de frío. O los poetas hablan mucho, tus ojos son estrellas, ¿no es cierto?, son estrellas en el cielo, puede decir ahí, puede seguir, o tejes como una araña. Tejes como una araña, ahí estoy usando el lenguaje en forma figurada. Ahí la función es poética, Y usamos la función metalingüística cuando el lenguaje, chiquillo, se usa sobre el mismo lenguaje, hablamos del mismo lenguaje. Cada vez que yo les digo, por ejemplo, en la segunda habilidad que teníamos en elaborar una interpretación, que teníamos que inferir los significados de palabras que no conocíamos, ahí usábamos la función metalingüística porque hablábamos de la palabra. ¿Qué significaba, por ejemplo, una palabra era estela? ¿O qué significaba la palabra meandro? ¿Qué significaba la palabra radiolarita? Hablamos de palabras, ¿no es cierto? O cada vez que le digo cábala se escribe con B larga, o insuficiencia se escribe con SC. Cada vez que hablamos de palabras es una función metalingüística. Y nosotros, tanto en la estrategia 2, cuando tenemos que identificar la situación comunicativa, chiquillos, tenemos que identificar, no así tan fijo, digamos, está usando el lenguaje español, porque eso es como obvio, ¿no es cierto? Es casi obvio que usa el lenguaje español la mayoría de las cosas que ustedes van a leer, pero sí quién habla y para quién escribe y cuál es el mensaje. Esas son las principales y las que ustedes tienen. ¿Y qué función se está ocupando? La mayoría, por ejemplo, de los textos que yo les pongo en esta guía de Santillana que ocupamos, son la función que ocupa el referencial porque a ustedes le informan, por ejemplo, esa que hablábamos del texto, hablábamos de la meteorización de la roca, y al principio vimos era del salmón. No era del salmón, ¿de qué era el texto? No, era del Vaticano. Sí, el Vaticano, un Vaticano en el desierto. Hablábamos del Vaticano en el desierto. Los dos textos hablaban de información que se quiere que ustedes conozcan y que para, ¿no es cierto?, desarrollar estas habilidades que estamos viendo ahora de comprensión lectora. Entonces, para finalizar esta segunda habilidad, chiquillos, para identificar la situación comunicativa, primero es necesario reconocer los factores de la comunicación, esto, emisor, receptor, código, canal, mensaje y referente, ¿ya? Los factores de la comunicación y las funciones, si es referencial, si es emotiva, si es apelativa, o conativa, si es metalingüística, etc. Luego se debe localizar el emisor del texto. A continuación se revisa la estructura formal, se determina el lector potencial y finalmente se describe la situación comunicativa. ¿Cuál es la situación comunicativa? Los textos que yo le pongo, ¿para quiénes son, chiquillos? ¿Quiénes son los receptores de los textos de las guías? Nosotros. Exacto, ustedes. Es decir, y ustedes como jóvenes, como estudiantes, ¿ya?
para ustedes. No es más, es para que yo lo utilice para los jóvenes. ¿Se fijan? Esos textos están hechos para ustedes. En cambio, por ejemplo, una noticia en un diario. ¿Quién debería ser el receptor? ¿Para quién está escrita? ¿Quién es el receptor? Las noticias en el diario, chiquillos. Los periodistas, ¿para quiénes las escriben? ¿Para los profesores? ¿Para los estudiantes? Las noticias, chiquillos. ¿Para un sector de la población? Fernanda, ¿qué se te ocurre? ¿Para qué escriben las noticias? ¿Quién es el receptor de las noticias? Fernanda, Para nosotros. ¿pero solamente ustedes los jóvenes? Ah, no, para todas las personas que ven las El noticias. diario, exacto, para todas las personas que ven las noticias, para todos. En cambio, si ciertas partes del texto, por ejemplo, eso que yo le hablaba de una receta, es para las personas que les gusta la cocina o que les gusta innovar, ¿no es cierto?, en temas, pero a otros que los pasan de largo, son las personas que les interesan las noticias. Y, por ejemplo, las canciones a las personas que les gusta la música, los poemas, las canciones a las personas que les gustan los poemas o que tienen que leer los poemas. No son para todos y eso hay que identificarlo. Esa es la situación comunicativa. Por ejemplo, hoy día se habla mucho, mucho, mucho de este tema del COVID. Está acabándose ya. Hoy no voy a tener que, bueno, voy a dejar un poquito nomás, vamos a sintetizar las dos estrategias. El próximo jueves voy a tener que ver mitad y mitad. Ya. Pero, por ejemplo, hoy día se habla mucho, mucho del COVID y se quiere que sea para toda la población. Pero esa comunicación hoy día dicen que es tan poco clara que la población se confunde, porque han dado un pase de movilidad que aquellos que estamos en fase 2, ustedes están en fase 1, no sé si en fase 1 se puede usar, pero al menos los que estamos en fase 2, que no sé si vamos a durar mucho, bueno, podemos salir todas las veces que quisiéramos a comprar, ¿no es cierto?, sacar el perro, diferentes cosas, salir. Entonces, a la población, al escuchar eso, como está tan chata con este tema de las cuarentenas y estar encerrado, escucha lo bueno y sale para todo. Y no solamente sale para comprar y sacar al perro, sino que también sale a fiestas, se junta con la familia, hace reuniones, etcétera, lo que provoca que estemos, yo no sé si ya habrán tirado pero se me ocurre que van a tirar más comunas en cuarentena, porque la gente escucha eso que quiere escuchar, que sacaron un pase de movilidad y salen, y se juntan, y provoca, ¿no es cierto?, que haya más contagios, y entre más contagios hay, mayor es la posibilidad que uno se enferme, mayor es la posibilidad porque no pueden hacer trazabilidad, no nos pueden, aunque no tengan síntomas, no nos pueden llevar todo a casas, a residencias sanitarias. Entonces la gente se confunde, ¿no es cierto? Y hay que captar también el contexto, un contexto bastante difícil el que estamos viviendo, por lo tanto la población va a escuchar lo que quiere escuchar, por eso hay que ser tan certero en lo que se dice y en situaciones que son de vida o muerte como estas, vida o muerte como es el tema de la pandemia. Pero resumiendo, ahí voy a dejar de compartir. Resumiendo, vimos dos estrategias, chiquillos. Dos estrategias, que la primera, fijarnos en la forma, fijarnos en la silueta. ¿Ya? Eso. La silueta del texto, y ahí vemos si es una canción, una historieta, un cuento, una noticia, etc.
y si cumple ese objetivo, es correcto, es válido. Y la segunda fue reconocer las situaciones comunicativas del texto, en reconocer esos elementos, como código, como el emisor, el receptor, el referente, en qué situación se dijo, etc. ¿Ya? ¿Está más o menos claro, chiquillos, lo que estamos revisando? ¿Alguna duda, alguna consulta? Vimos estas dos estrategias. Voy a dejar de grabar para pasar la lista.